Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Perspectivas Correctas, Proverbios capítulo 27 hasta el capítulo 29. Señor, eres bueno, maravilloso, no hay otro como tú. Padre, te adoramos y te agradecemos, Señor, por amarnos tanto que nos dejaste este manual. Tu palabra, Señor, que ha sido establecida como una guía para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ya casi mientras terminamos estos proverbios, para que nos ayudes diariamente a poder aplicar estos principios que aprendemos diariamente, buscando honrarte y vivir la mejor vida que podamos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, vemos acá que a primera vista, ver estos capítulos del 27 al 29, se habla de besos y maldiciones, la pobreza y la prosperidad y la adulación y el favor. A primera vista podríamos pensar que estos 138 proverbios son pensamientos misceláneos expresados al azar, pero en realidad hay evidencia de cuidado, arreglo y agrupación de los proverbios que tratan de temas similares para enseñarnos. Al leer debemos de tener en mente estas categorías y pensar en situaciones correspondientes a nuestras propias vidas en las cuales quizás podamos beneficiarnos de estos propios consejos. Por ejemplo, miremos así, hermanos, miren los temas. La lengua, la moderación, la deslealtad, la compasión, actos necios y la pereza, el chisme, la hipocresía, la mayordomía, la opresión, la pobreza y la corrección. La sabiduría, hermanos, es un don divino y no una adquisición humana. Ahora, en base de estos temas que yo le acabo de compartir, ¿cuál de esos temas diría usted que son áreas problemáticas en sus vidas? Se los voy a leer una vez más. La lengua, moderación, deslealtad, compasión, actos necios, pereza, corrección, pobreza, opresión, mayordomía, hipocresía y chisme. Debemos de darle gracias a Dios, hermanos, por estar ahí con nosotros. Y al reconocer las áreas que son problemáticas en nuestras vidas, así podemos buscar, pedirle la ayuda a Dios para que nos guíe en estas áreas difíciles. Vemos así mismo, hermanos, que el capítulo 27, versículo 6, nos hace esta pregunta de reflexión. ¿Quién preferiría la herida de un amigo al beso de un enemigo? Cualquiera que considere la fuente, un amigo que se preocupa por usted, sinceramente, quizás tenga que darle consejos que a veces son desagradables, pero usted sabe que son por su bien. Y así mismo lo tomamos o decidimos ignorarlo y no tomarlo de esa manera. Está en nosotros. Las críticas rencillosas, una lluvia constante de consejos indeseados es una forma de tortura. La gente critica porque piensa que no la comprenden. Sin embargo, la crítica impide la comunicación en vez de ayudarla. Existe una agudeza mental que surge de estar como gente buena y una reunión de opiniones pueden ayudar a ver las ideas con más claridad, a refinarlas y a convertirlas en razonamientos brillantes. Con todos los problemas y preocupaciones que tiene un líder, es fácil que descuide a la gente que más merece su atención. Los empleados fieles, los voluntarios, esos que cuidan de la higuera. La gente que está detrás de usted, esa que trabaja duro y le ayuda a realizar la labor, merece disfrutar de sus éxitos, ¿verdad? No que solamente esa persona solamente tome el éxito, ¿verdad? Y celebre todo lo que hace, sino que el equipo pueda ser partícipe de las bendiciones, de las acciones que están haciendo. La alabanza prueba una persona, así como altas temperaturas prueban el metal. ¿Cómo lo afecta a usted la alabanza? Se afana por obtenerla, trabaja con más vehemencia después de haberla obtenido. Hermano, la actitud de nuestras vidas en cuanto a lo que es la alabanza, ¿verdad? Dice mucho, mucho acerca de nuestro carácter. La alabanza no domina a la gente íntegra, armoniza con sus convicciones internas y cumple su deber, ya sea que le alaben o no le alaben. Como la vida es corta y la fortuna incierta, deberíamos de ser más diligentes, hermanos, en lo que hacemos con nuestras vidas.
Deberíamos de actuar con previsión, dando una atención responsable a nuestros hogares, familias, en nuestras profesiones y en todo lo que hacemos, hermanos, diariamente. Para que un gobierno o sociedad perdure, necesita líderes sabios e informados. Y estos son muchas veces difíciles de encontrar, debido a que el juicio es parte del carácter de Dios. Quien lo sigue trata a los demás con juicio. El principio del juicio es entender todo lo que le sucede a los demás. Un cristiano no puede ser indiferente al sufrimiento humano, debido a que Dios no lo es. Y sin dudas, no debemos de contribuir al sufrimiento humano mediante negocios egoístas ni de políticas injustas del gobierno. Algunas veces, hermanos, nosotros no hacemos nada para ayudar a los necesitados, pero hacemos para hacerles daños. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Cuando hay un momento, una oportunidad donde podemos serle de bendición, no le ayudamos. Cuando otros están haciéndole daño, nosotros no abogamos por ello. Así que Dios no escucha nuestras oraciones si intentamos volver al pecado en cuanto a levantarnos de las rodillas del piso. Sin embargo, si queremos abandonar el pecado y seguir a Dios, nos escuchará gustoso, por grave que haya sido el pecado. Entonces, hermano, no es que Dios no escucha nuestras peticiones al orarle, es que si nosotros nos arrodillamos pidiéndole a Dios que nos perdone por un pecado que hemos cometido, nos levantamos con el pensamiento de que lo vamos a cometer de nuevo, pues, ¿cuál fue el punto? Dios conoce nuestro corazón. No se le escapa ni una. A menudo los ricos se consideran maravillosos, no dependen de nadie y se dan el mérito ellos mismos por lo que hacen. Pero eso es una baja autoestima. Mediante la dependencia de Dios en sus luchas, el pobre desarrolla una riqueza de espíritu que ninguna fortuna le ofrecería. Es propio de la naturaleza, hermano, humana esconder el pecado o pasar por alto los errores de las personas. Sin embargo, es difícil aprender de un error que no se reconoce. Para aprender de un error necesitamos admitirlo, confesarlo, analizarlo y llevar a cabo los ajustes necesarios para que no vuelva a suceder otra vez y que haya un cambio de este tipo de acciones que se hicieron ahí inicialmente. Hay algo en nosotros que se niega fuertemente a admitir que estamos equivocados. De ahí que admiremos a quienes con franqueza y sencillez admiten sus errores y sus pecados. Estas personas tienen una autoestima muy sólida. No siempre tienen que ser la razón para sentirse bien con ellas mismas. Estemos dispuestos, hermanos, a reconsiderar, a admitir que estamos equivocados y a cambiar nuestros planes cuando sea necesario. Si cometemos algún error o vemos que hay algo que necesita ser modificado. La conciencia del pecador lo llevará a la culpa, que resulta en arrepentimiento o a la muerte misma debido a que se negó a arrepentirse. Para muchos hermanos, el individualista rudo es un héroe. Admiramos a las personas valientes o independientes que saben lo que quieren y luchan por ello. Confían solo en ellos. No piden ni dan consejos. Qué contraste con el estilo de vida de Dios. Una persona no puede conocer el futuro ni predecir las consecuencias de sus decisiones con seguridad. El que confía totalmente en sí mismo está condenado al fracaso. El sabio depende de Dios. Dios quiere, hermano, que nos identifiquemos con los necesitados y no que le olvidemos. La segunda parte de este proverbio, del capítulo 28-27, puede volverse a anunciar en forma positiva. Si vemos, por ejemplo, que dice, los que abren sus ojos al pobre tendrán bendiciones. Si ayudamos a los demás cuando tienen problemas, estarán dispuestos para hacer lo posible para compensar a sí mismo el favor, como lo dice Proverbios capítulo 11 del 24 al 25. Cometer un error una y otra vez es una invitación al desastre, hermanos. Algún día las personas tendrán que enfrentar las consecuencias de su rechazo a aprender. Si su error es rechazar las invitaciones de Dios a sus mandamientos, las consecuencias serán especialmente serias. Al final, quizás Dios les deseche. Asegúrese, hermanos, de que de no ser terco, de que no seamos tercos, hermanos, en el camino del Señor. Jehová alumbra los ojos de ambos significa que todos dependen de Dios para ver.
Tanto el usurero como el pobre que recibieron del mismo Dios el don de la vista. Dios ve y juzga a ambos, y su juicio sobre los que con usura oprimen a sí mismo al pobre. A menudo vemos que los padres de los hijos, por ejemplo, se cansan de disciplinarlos. Sienten que todo lo que hacen es regañar, reprender y castigar. Y cuando se vea tentado a renunciar a todo y a dejar a sus hijos que hagan lo que quieran, cuando se pregunte si echó a perder a cualquier oportunidad de tener una relación de amor con ellos, recuerde la disciplina amable y firme los ayuda a aprender y el aprendizaje, hermanos, lo que hace es que les guía a la sabiduría. Cuando los impíos son líderes, el pecado prevalece. Capítulo 29, 18, cuando dice profecía, se refiere a las palabras que Dios habló a través de los profetas, donde se pasa por alto a Dios, el crimen y el pecado abundan. La moralidad pública depende del conocimiento de Dios, pero también de guardar sus leyes. Este proverbio manifiesta, hermanos, que el cómplice del ladrón no quiere decir la verdad cuando está bajo juramento. Por lo tanto, bajo su perjurio se dañará a sí mismo, hermano, no solamente a los que le rodean, sino que se dañará a sí mismo. Y el capítulo 29, 25, que nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nos dice aquí en esta palabra que el temor del hombre pondrá trabas a cualquier cosa que intente hacer, llevando a sí mismo un extremo, llevado a un extremo, incluso tendrá temor hasta de salir de su casa. En contraste, el temor de Dios, respeto, reverencia y confianza hacia Dios, resulta liberador. En vez de eso, hermano, vamos a temer a Dios, quien pueda hacer que el mal provocado por otro se convierta en bien para los que confían a sí mismo en Él. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por podernos, por habernos, Señor, dado la habilidad de practicar el libre albedrío, de poder decidir, elegir, Señor, adorarle y glorificarle al Dios Todopoderoso. Y que asimismo, Señor, no seamos robots, que no te busquemos solamente, Padre, por hacerlo, sino que podemos elegir de corazón, reconocer quién eres, reconocer tu grandeza y adorarte en espíritu y en verdad como lo mereces. Pedimos, Padre, que guarde nuestras vidas y asimismo que nos guíes diariamente. Padre, te pedimos por cada hermano, cada hermana. Tú conoces cada corazón, cada dificultad. Conoces a aquellas personas que están lidiando, Señor, con temas de los que hemos presentado de dificultad en sus vidas. Padre, te pedimos que restaures esas áreas destruidas, las familias que están experimentando problemas. Toma control, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.